Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién tocaba que exponga hoy? Yo, licenciado. Muy bien, adelante, Genoveva. Primeramente, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. A mí me toca exponer sobre la reposición y cancelación y reivindicación de los títulos valores. Como primer punto tenemos a qué se refiere con la reposición. Se refiere al reemplazo a una nueva emisión de un título que se ha deteriorado de tal forma que no se puede seguir circulando o se ha destruido en partes. Clases. Primera clase tenemos a deterioro. Es el dañado causado por el uso del movimiento y la circulación de la forma de título. Aparece mal hecha, averiada, dañada, pero conservada su estructura. B. Por destrucción es el deterioro, es el deterioro grave y deformación de producto de la mala conservación, del descuido y hasta de las conductas, conductas dañinas. La construcción debe ser parcial y posteriormente la reposición. C. Extravío, hurto o destrucción total del título normativo a la orden. Como segundo punto tenemos que es la cancelación. La cancelación es la anulación judicial de un documento por extravío, hurto o destrucción total del título normativo a la orden. Tercer punto sería la reivindicación. Es una acción civil a través de la cual una persona que se ha visto privado de la posesión de un bien que es de su propiedad dirige acción reivindicatoria de dominio en contra de ese poseedor que está usurpando su puesto y por ende vulnerando sus derechos de poseer el bien. En caso de que hayamos perdido, se debe hacer los siguientes tres puntos. Como el primer punto tenemos quien haya sufrido el extravío, pérdida, hurto, deterioro o la destrucción total parcial de un título valor podrá solicitar la cancelación y en su caso la reposición comunicando al emisor aceptante o girador. Como segundo punto, el interesado publicaría un aviso informado sobre el extravío, hurto, destrucción total del título en un diario de circulación nacional y sobre la petición de cancelación y reposición en el que se incluirá todos los datos necesarios para la completa emisión. Tercer punto, transcurrido 10 días desde la fecha de publicación de aviso, si no se presenta oposición, se dictará sentencia que decreta la cancelación y reposición, a menos que el juez considere conveniente decretar prudente pruebas de oficio. Cuarto punto, el procedimiento de cancelación o de reposición interrumpe en la prescripción y suspende los términos de caducidad. Los títulos valores, como por ejemplo aquí tenemos los títulos a la orden, que sería letra de cambio, bono de prenda, las facturas cambiarias de comprobantes y de transporte, certificados de depósito, el pagaré, cartas de aporte.
Según el Código de Comercio, en el capítulo 9, nos dice lo siguiente en el artículo 724, la reposición por deterioro. Si un título valor se deteriora o destruye en partes subsistiendo empero en los datos esenciales para su identificación, el tenedor tendrá derecho a que le sea repuesto o a su costo. Si inutiliza la firma o el documento primitivo en su presencia, igualmente tendrá derecho a que los demás firmantes estampen sus firmas en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia se inutilizan las firmas de ellos. Si alguno de los firmantes se negara a firmar el nuevo ejemplar emitido, el tenedor podrá recurrir a la autoridad competente, prestando ambos ejemplares para que en presencia de las partes se realicen el acto o para que el juez anote la constancia de rebeldía del signatario que se niegue. El asignatario se podrá negar a cumplir la orden judicial si se compromete a entablar la acción de nulidad correspondiente dentro de un plazo no mayor a 30 días señalados por el juez. En el artículo 724, títulos sin los datos necesarios o extravios, nos dice lo siguiente. Los títulos valores en que falten los datos esenciales para su identificación y los que se hayan extraviado, robado o destruido totalmente podrá ser repuesto en la forma indicada en los artículos siguientes declarados sin ningún valor. También podrá ser reivindicaciones de las personas que se los hubiera hallado o sustraído de las que los adquieren conociendo o debiendo conocer el vicio de los derechos de quien se lo transmitió. Artículo 726. Reposición de títulos normativos. Nos da 3 puntos, que sería el primer punto. Los títulos normativos pueden ser repuestos por el emisor sin necesidad de autorización judicial, siempre que lo solicite aquel o cuyo nombre están registrados. Como segundo punto, son carácter previo a la reposición. El emisor deberá publicar en gacetas electrónicas del Registro de Comercio, en aviso con todas las características necesarias para identificar los títulos valores respectivos, indicados claramente su reposición no procede de las fechas de publicación. Como tercer punto tenemos, si durante los 30 días indicados en el parágrafo anterior, alguien se opusiera a la reposición prestando el título valor, se presume perdido. Este solo podrá realizarse si se ordena judicialmente. En el artículo 727, reposición de títulos valores a la orden, nos dice lo siguiente: también pueden responder por el emisor sin necesidad de autorización judicial los títulos valores siguientes. Como primero tenemos los cheques no negociables. 2. Los cheques a la orden a la solicitud del primer beneficiario siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 607, que sería de 30 días. Antes, antes de transcurrir dicho plazo, solamente puede reponerse sin autorización judicial en las condiciones determinadas en el inciso que sigue, que sería el 3. Los títulos a la orden a solicitud del primer beneficiario previo publicación de los avisos señalados en el inciso segundo del artículo anterior, siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. Si durante ese lapso alguien se opusiera a la reposición presentando el título que se presume perdido, este solo podrá realizarse si se ordena judicialmente. Cuando se trata de reponer una letra de cambio o un cheque, el girador queda obligado a dar aviso oportuno al girador para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al girador por el valor del título pagado.
Artículo 728. Reposición de títulos y valores al portador. Nos dice lo siguiente. Los cheques al portador podrán reponerse una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 607 que lo hemos mencionado anteriormente. Los demás títulos valores al portador podrán reponerse mediante autorización judicial, probadas la existencia del derecho. Artículo 729. Reposición previa y cancelación. La reposición judicial de los títulos valores se harán previa cancelación de primitivo y deberá pedirse ante el juez del lugar donde se debe pagar el título. El solicitante acompañará a su solicitud una copia del documento y, si ello no fuera posible, indicará los datos esenciales que sean necesarios para identificación del mismo. La solicitud de cancelación notificará personalmente a todos los señalados como obligados en la virtud y se publicará un extracto de ella con inserción de los datos mencionados en el párrafo anterior. Artículo 730. Suspensión de los derechos que el título confiere. Nos dice lo siguiente: el juez, si se otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión de los derechos conferidos por el título y autorizará al solicitante a realizar los actos conservatorios de los tales derechos con las restricciones y requisitos señalados por el propio juez y le facturará hacer valer aquellos que tengan señalados para su ejercicio un término por cumplirse mientras dure el procedimiento. Artículo 731. Comunicación de la suspensión. Nos dice lo siguiente: la suspensión se comunicará a los bancos, bolsa de valores y otros indicados por el solicitante y las entidades o personas que el juez emite conveniente. Después de efectuadas las comunicaciones mencionadas, el correspondiente título o valor no podrá negociarse válidamente. Artículo 732. Oposición a la cancelación. Pueden oponerse a la cancelación en su caso el pago o reposición del título quien justifique tener mejor derecho que el solicitante, así como de los dispuestos a los artículos anteriores. Artículo 737. Exhibición del documento en caso de oposición. Para que se admita la oposición es necesario la exhibición del documento que se luce extraviado. En su efecto, el otorgamiento de garantía suficiente para su presentación en plazo procedencialmente fijo por el juez. Artículo 734. Presunción de suscripción si no lo niegan. Se presume que las personas señaladas como suscriptores en la solicitud de cancelación tienen el carácter que ésta les atribuye si no la niega dentro de 15 días de tener conocimiento de ello. Esta presunción no admite prueba de contrario dentro del procedimiento de cancelación. Por él admite en el juez promedio para exigir el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones derivadas del título. Artículo 735. Cancelación del título después de determinado tiempo. Si dentro de los 30 días siguientes a la publicación del aviso mencionado en el artículo 729 que hemos mencionado anteriormente, no hubiera surgido ningún opositor, el juez dispondrá la cancelación del título si satisfacen además los siguientes requisitos, que tienen que ser 3 requisitos. Como primero, tenemos que si se trata de título normativo, la cancelación sea solicitada por la persona que figure como propietario en el registro del emisor o haya dado ella su consentimiento por tal fin. Segundo,
que si trata del título a la orden haya transcurrido 30 días desde la fecha del vencimiento. 3. Que si son títulos al portador hayan transcurrido el plazo para la prescripción de los derechos consignados en el salvo, la refiere al cheque en el artículo 728. Artículo 736. Cancelación del título previo el cumplimiento de requisitos. Aunque no hayan transcurrido los plazos señalados en el inciso 2 y 3 del artículo 735 que hemos mencionado anteriormente, del presente código podrá disponerse de la cancelación del título, si no fuera exigible su pago dentro de los 3 meses siguientes a la publicación del aviso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio y si satisfaciere los requisitos siguientes, que sería, como primero tenemos la publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio enunciada la procedencia de la cancelación anticipada del título. 2. El otorgamiento de las garantías suficientes a juicio del juez para el caso que se presente alguna persona que pruebe derechos sobre el título que se dice extraviado o destruido y exhibida, o presente una fracción del mismo mayor a la exhibición por el solicitante. Artículo 737. Garantías. Nos dice lo siguiente: se dejará sin efecto la garantía otorgada conforme al inciso 2 del artículo anterior en los casos del inciso 2 y 3 del artículo 735. En igual forma se procederá cuando en los 5 años siguientes a la presentación de la demanda de cancelación no se exijan la presentación periódicas a que dé derecho el título cancelado. Artículo 738. Ejercicio de los derechos. Nos dice lo siguiente: si el título venciera antes de resolver su cancelación, la copia certificada de la resolución respectiva expedida para este fin faculta a la persona designada en ella a ejercer los derechos contenidos en el título. Si al resolver la cancelación del título en este aún no fuera exigible, el juez ordenará a los signatarios suscribir un nuevo ejemplar, el cual facture a su tenedor legítimo o ejercer todos los derechos contenidos en el título primitivo. En todo caso, el título cancelado quedará desprovisto de valor. Su tenedor solo podrá exigir los datos y perjuicios ocasionados por la cancelación y reivindicar el ejemplar expedido en sustitución de cancelación. Eso sería todo. En el siguiente video sería sobre un poco más de qué es la reivindicación y cancelación de los títulos valores. Creo que no se está escuchando, ¿no? A ver, ¿alguien escucha?
No se escucha, licenciado. Sí, no se escucha. Mm. Compañera, no se ve nada. Parece que nomás se escucha ahí cómo utiliza el teléfono o el dispositivo, no se ve nada, tampoco se escucha. Del X.P, el tema del ¿Se escucha, licenciado?
Se escucha, pero entrecortado. Sí, está entrecortado. Sí que se escucha recortado. Eso sería todo, licenciado. Ok, lo pasa por favor el video al grupo. Sí, Vamos sí. con la siguiente persona. Es mi turno, licenciado. ¿Me escucha? Sí, adelante, Rebeca. Ya le hice. ¿Se ve, no, licenciado? Sí, se ve muy bien. Adelante. Ya. Ya. Primeramente, buenas tardes, licenciado y compañeros, los que están. Yo voy a hablar de los contratos y obligaciones comerciales, generalidades. ¿Qué es un contrato comercial? Un contrato comercial es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes interesadas. El contrato comercial es un contrato de prestación de servicios cuyas partes son profesionales o empresarios y colaboran de forma independiente. Esto significa una relación de prestación de servicios entre un profesional y una empresa. En otras palabras, podríamos decir que es un acuerdo entre dos o varias personas, puede ser un profesional y una empresa, con fines de prestación de servicios en la cual se crea derechos y obligaciones. Vamos a pasar a las generalidades, a los requisitos, se podría decir, que se necesita.
Ya, el primero es aplicación de principios y prueba de código y procedimiento civil. Esto se debe aplicar sí o sí los principios y normas de los contratos y obligaciones. El segundo sería forma de expresar la voluntad. Tiene que darse un consentimiento de ambas partes. Y para hacer el contrato se lo puede hacer verbalmente o escrito, a menos que la ley exija que haya formalidad o varios requisitos legales. Tercero, presunción de solidaridad. Cuando hay varios deudores que han sido obligados solidariamente, a menos que en el contrato se diga lo contrario. Cuarto, interpretación de términos técnicos. Si estos términos técnicos sirven como una prueba para el contrato, se entenderá en el idioma castellano, o puede ser en el sentido que tengan, o si están escritos en idioma inglés o japonés, entonces se debe buscar el idioma que más se asemeje al castellano. Tenemos otra generalidad que sería las firmas. Si alguno no pudiera o no supiera firmar, debe sujetarse al artículo 1295 y 1299 del Código Civil. Esto sí o sí se necesitan las firmas de ambas partes para el contrato. Y en este artículo, en el primer artículo nos dice documentos de personas que no saben o no pueden firmar. Y esto quiere decir que los que no pueden firmar o no saben, tiene que firmar otra persona a ruego de esa persona, y luego estampar las impresiones digitales para el final del documento. Y además tienen que estar 2 testigos. Después, en el artículo 1299, documentos otorgados por analfabetos. Esto quiere decir que los analfabetos siempre deben llevar sus impresiones digitales en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Así también la persona que va a firmar a ruego. Si estos requisitos no están en el documento, será nulo. Otra generalidad sería cómputo de plazos. Esto nos está hablando para calcular o averiguar qué tiempo tiene este documento para hacer el contrato. Las reglas. Plazo en horas. A partir del primer segundo de la hora siguiente de la celebración del acto jurídico hasta el último segundo de la última hora. Esto nos quiere decir que cuando ya se hace el contrato tenemos tiempo. Si lo hacemos a las 8 de la mañana, entonces tenemos un tiempo a las 9, que se contaría desde ahí y hasta el último segundo de la última hora, hasta qué hora se haya quedado en el documento, entonces hasta el último segundo de esa hora. Y luego plazo en días, sería a partir del día siguiente de la celebración del acto jurídico. La celebración del acto jurídico es como un acuerdo que se da entre ambas partes. Las ambas partes tienen que estar presentes para firmar, para hacer todos los detalles del documento. Plazo en meses o en años. Su vencimiento será el mismo día del mes o año. Otra generalidad, enriquecimiento sin causa. Esto nos dice que nadie
puede enriquecerse sin justa causa en perjuicio de otro. Nadie puede perjudicar a otra persona. Esto no es válido. Otro, negocio jurídico plurilateral. El incumplimiento de uno de ellos no afecta en la resolución del contrato. Esto habla de un negocio que le interesa. Esto significa que si uno falla, si uno de los socios se podría decir que falla y no cumple con las normas, esto no afecta al negocio, a menos que en el contrato esté con un cargo muy importante. Otro es obligaciones sin término. Son exigibles las obligaciones donde no se haya fijado una fecha de vencimiento. Otro, obligaciones en moneda extranjera. Si ha sido contraída en moneda extranjera, también se debe cubrir en la misma moneda. Por ejemplo, si se ha hecho en moneda peruana, entonces se debe de recoger en la misma moneda. Y si no sucede tal caso, entonces hacer cambiar la moneda como se debe. Otro, obligaciones en dinero. La obligación de pagar una cantidad de dinero se lo debe de hacer en el domicilio del acreedor. Y esto se lo debe hacer a tiempo de su vencimiento. Y bueno, en conclusión a todo esto, podríamos decir que de los contratos y obligaciones debe de haber siempre el consentimiento, que como ya les dije, el consentimiento de ambas partes cuando los dos están de acuerdo, sin que nadie los obligue. Y el objeto es de crear derechos y obligaciones. Y el otro, que es la capacidad, como les dije, de poder firmar. Y la solemnidad. No les hablé de solemnidad, habla en un artículo donde es el acto de celebración del contrato. Y eso sería todo, licenciado. Gracias por su atención. Y bueno, les voy a presentar un video Muy bien, está bien, adelante. donde les va a explicar mucho mejor. Si es que no se escucha, lo voy a poner por otro medio. ¿Se logra escuchar, Lice, o no? No, ahorita no se escucha. Lo voy a poner por otro medio. ¿Se escucha, Lice? No, nada, no se escucha. ¿Qué será, no? Que no se escucha desde los teléfonos móviles. ¿Cuál Sí, será? dice, he investigado, también decía tienes que poner de YouTube, pero lo he puesto y no quiere.
¿Lo puedo pasar, licenciado, directamente al grupo? Por favor. Ok, páselo, no hay problema. Está bien, licenciado, por favor. Muy bien, gracias Rebeca entonces por su presentación. Vamos a ver quién sigue. Había un compañero más que continuaba. ¿Quién era el que continuaba? Bueno, entonces si no hay más, no hay el otro compañero, entonces hoy quedamos hasta aquí y continuamos mañana con las siguientes 3 exposiciones, ¿ok? Que les vaya muy bien a todos entonces, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, Hasta Kevin. mañana, Lice. Hasta luego, Rebeca, muy bien.